Enlace USACH, un debate democrático, franco y pluralista sobre los temas pendientes de Chile. Ya son las 10 de la mañana con 34 minutos, lo estuvimos comentando al principio del programa, en la introducción. Estamos celebrando el Día Nacional Sin Auto acá en nuestro país. Estábamos hablando de que no solamente se están tomando medidas en cuanto a cortes o desvíos, en fin, cierre de calles en Santiago. Estaba revisando ahí, por ejemplo, lo que tenemos en información, 4 tramos de lo que es efectivamente cierres entre las 0 y 17 horas en la capital para que no pueda circular ningún vehículo motorizado. Agustinas desde Amunática a San Antonio, Moneda desde San Antonio a Teatinos, Morandé desde la Alameda hasta Santo Domingo, Teatinos también desde Santo Domingo a la Alameda. Son varios tramos que están obviamente en el contexto de esta efeméride y que queremos darle bastante contexto el día de hoy a propósito de una iniciativa bien interesante a la hora de pensar en el uso de la bicicleta, el poder motivarlo, no solamente al alero de este Día Nacional, sino que además durante todo el año, porque es una buena forma de poder ir descongestionando también nuestra capital. Y un elemento que es esencial para poder conocer un poco más las redes de ciclovías en nuestro país, pero también en nuestra capital, es este visor que ha sido desarrollado por el Ministerio de Bienes Nacionales y que queremos comentar junto con otras temáticas el día de hoy, junto a la ministra del ramo, Marcela Sandoval, a quien saludamos y agradecemos que esté con nosotros acá en Radio USACH. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días, muy contenta de estar en Radio USACH, además que en la casa. USACH es mi casa de estudio, así que aquí con el corazón llenito. Nos encanta eso también, ministra. Oiga, el llamado absolutamente es a sumarse a este Día Nacional Sin Auto. Me da la impresión de que eso es fundamental y hacer uso de esta red. Son 2.319 kilómetros de ciclovías en nuestro país, ¿verdad? Sí. Importante el poder tomar conciencia de cómo se ha ido sumando a esta red muchos tramos. Así es, en los últimos años se ha duplicado el uso de la bicicleta y además las tasas de accidentabilidad han bajado, justamente cuando se usa adecuadamente la ciclovía. Y hoy día el ministro de Transporte lo decía. Acá lo importante es ir avanzando en ciclovías y que tengamos los mejores estándares. Siempre nos comparan y dicen, claro, en el sector oriente es donde hay más kilómetros de ciclovía y eso es efectivo, pero para poder democratizar también el uso de la bicicleta tenemos que tener más ciclovía y hoy día hay un plan andando de parte del Ministerio de Transporte con el gobierno regional de justamente ampliar en la región metropolitana. Las bicicletas sirven para viajes cortos en general en la ciudad y está comprobado que en general la gente en las ciudades usa el auto en trayectos que también son cortos, como de 5 kilómetros. Entonces no hay excusa mucho para eso. Y justamente desde Bienes Nacionales lo que hicimos fue un visor. Nosotros tenemos las competencias con una plataforma de datos que nos permite georreferenciar y lo que hicimos poner a disposición de los investigadores, del público en general, las distintas ciclovías que hay en todo el país. Y eso significa las que están habilitadas, las que están en proyecto, las que están en construcción. Entonces así pueden mapear e identificar en bienesnacionales.cl, en Mira tu Territorio, cómo está el estado de la ciclovía a nivel del país y nos basamos en la información del Ministerio de Transporte. Exactamente, en ese visor, además, no solamente, como lo decía recién, están aquellas ciclovías en pleno funcionamiento, sino que aquellas que están en proyección, aquellas que están en generación, en planificación, y de verdad que se ha ido ampliando bastante de lo que teníamos, no sé, pues hace 10 años atrás. Yo un tiempo anduve harto en bicicleta y me acuerdo que había tramos donde faltaba, pero de a poquito uno se ha encontrado con que ha aumentado la cantidad de ciclovías, pero además las características son bastante óptimas, porque de repente teníamos tramos que eran un poquito más difíciles de transitar, otros que tenían de mejor forma, pero de a poquito se ha ido unificando cada uno de estas ciclovías. Así es, de hecho ya los proyectos que planifican proyectos de viviendas sociales y todo, tienen que contemplar también áreas verdes, desarrollos urbanos que sean compatibles también más amigables con el medio ambiente, y eso significa también ir fomentando el uso de la bicicleta y ciclovías que sean efectivas, porque así como tú señalabas, muchas veces uno andaba en bicicleta y se encontraba con un árbol, con un poste, no, que sean efectivas, o que no pistas sea una de cross promesa. country de repente, que tenían hartos vaivenes. Sí, así es.
Oiga, ministra, hablábamos también del trabajo que se ha hecho respecto a este visor y ahí un rol importante lo tiene Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile y de Chile, que les ha permitido no solamente trabajar en este ámbito, sino que en otras áreas, ¿no? Así es una plataforma no tan conocida, pero muy, muy útil para todo el Estado. Nosotros estamos a cargo de esa plataforma y, por ejemplo, para las emergencias, inundaciones, incendios forestales, hemos sido punto focal de emergencias que nos permiten colaborar con los organismos como Senapred y con otros ministerios para identificar dónde está la ayuda, dónde están los albergues, georreferenciar también las viviendas dañadas. Y eso es muy útil porque también nos permite ser más eficiente como Estado. También tenemos un visor de playa, de acceso a playa. Pronto se viene ya, sí, vamos a retomar la campaña de veraniega, ¿no? Y sí, y ahí proliferan las denuncias de no entres a mi playa. Y aprovechamos de decir que en realidad las playas privadas no existen. Las playas son patrimonio de todos los chilenos. Entonces, efectivamente, estos visores los usamos para distintos fines y son una colaboración para los planes también productivos, y hay otros que tienen fines más estratégicos y que los ponemos a disposición de otros ministerios. Sí. Oiga, ministra, para no centralizar tanto también esta conversación y más particularmente el tema del visor de ciclovías, nos damos cuenta que también el desarrollo de estos tramos a nivel regional es importante. Yo soy de Curicó, así que sé que en esa época, una ciudad que el ciclismo también es importante, habían varias redes de ciclovías, pero se han ido aumentando en forma tremenda. Uno empieza también a ver en otros lugares del país, también se ha estado encontrando con un aumento sustancial. A nivel regional, ¿cómo también se ha estado valorando eso? Y tomando en cuenta que la bicicleta también se usa bastante en zonas rurales, por ejemplo. Así es, yo soy de la sexta región, sí. Somos de regiones vecinas y efectivamente la bicicleta siempre ha sido un transporte en zonas rurales donde no existían ciclovías. Sí, sino más bien la gente transitaba por cualquier tramo. Y con todas las dificultades para la seguridad de quienes están transportando. Así es, y hoy día uno puede encontrar ciclovía en algunos sectores también que son semi-rurales, urbanos, y también en los conos más urbanos, los centros, las capitales regionales, en fin. Y efectivamente, de hecho, el visor muestra estos desarrollos de ciclovía en todo el país. Lo que es bien interesante porque efectivamente no es algo solamente privativo de las grandes ciudades, sino que también tiene que ser una herramienta de transporte porque las regiones no están exentas de la contaminación, de la tenemos concentración. El visor, dicho sea de paso, en la señal 50.2. Y efectivamente, como tú señalabas, ha ido aumentando. De hecho, en todo el país, 2.319 kilómetros de ciclovía, eso es importante. Y ahí tienen que ser esfuerzos mancomunados, no solo del Ministerio de Transporte o de Obras Públicas o de los municipios, sino también gobiernos regionales, en fin. Y la sociedad civil también ha tenido un rol bien activo en el fomento y la promoción de la bicicleta. Ministra, hablemos también del tema ya que hablábamos de los tramos en planificación también que están presentes, ¿qué características tiene el proceso de pensar y proyectar una ciclovía? Ahí me imagino que también hay varios factores que priman, no solamente tal vez densidad de población o gente que habitualmente circula por ahí, sino que además las características de los terrenos, ¿no? Me imagino que hay muchos factores que influyen ahí. Sí, efectivamente hay criterios, tiene que ver también con la densidad poblacional, el uso, pero también es importante que las ciclovías sean accesibles, efectivas. No sacamos nada con generar una ciclovía en un lugar que es remoto y que no transita tanta gente, sino que efectivamente sirva de punto de conexión a otro lugar. Y que efectivamente cumpla su objetivo, que la gente se traslade o a su lugar de trabajo o se acerque a su lugar de estudio, en fin. Entonces, ese es como la finalidad y uno de los criterios. Ahora bien, también se han generado espacios que son temporales. Tú decías, hoy día se cerraron algunas calles. Hay muchos municipios que han tomado esa iniciativa en los fines de semana.
sobre la todo los días ciclorrecreovías, ¿no? Exactamente, la ciclorrecreovía, y yo creo que uno va por esos espacios los días domingos. A mí me ha tocado ir con mi hijo, él a veces en scooter, yo en bicicleta, hay gente que va caminando, trotando, en fin, de distintas edades, Sí. y eso es bien interesante, esa iniciativa de municipio descomprimen la ciudad un día domingo que la gente igual toma su auto para salir a veces a tramos que no se justifican. Yo quería recordarles que estamos conversando a esta hora con la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, hablando de este visor de ciclovías que lo tenemos en pantalla. A ver si también le voy a pedir al equipo si podemos hacer el zoom, porque ahí estamos viendo el mapa de Chile, obviamente, pero si uno empieza a hacer zoom en esa pantallita que se ve Hay dentro, muchos puntitos donde están georreferenciados. Exacto, ahí uno puede empezar a tener entonces una clara visión de la cantidad de ciclovías que se han estado desarrollando a nivel país, y efectivamente cómo tenemos zonas de cada una de las ciudades donde se han ido multiplicando cada uno de estos lugares. Quería también, ya que estábamos hablando de las distintas iniciativas que se han estado desarrollando el día de hoy, me llamó harto la atención hoy día que iba saliendo de mi casa, va pasando una micro y los visores de los recorridos día sin auto. Así es. Todo suma en esto, ministra. Eso es muy importante. Sí. El visor, lo que puedan hacer el transporte público para motivar. En fin, yo creo que todos los días se está haciendo algo para poder motivar, pero aprovechar esta efeméride es fundamental. Así es. De hecho, ayer nos tocó hacer un trayecto en un bus del Transantiago, y ya estaban con el letrero que decía día sin auto, y eso es bien interesante porque la gente le llama la atención, inmediatamente se pregunta Sí. por qué hoy día el día sin auto o qué estamos promoviendo. Sí. Entonces, claro, ahí todo suma, como tú dices, y las iniciativas de educación ciudadana en estos temas son vitales. Sí. Ahí estamos viendo ciclovías en Rancagua, por ejemplo. Sí. Algunos de los tramos que están presentes, los que están en planificación, diseño y ejecución, pero también los existentes. Así que para no ser centralistas, ahí pusimos también algunas imágenes de lo que son estas ciclovías. Está bien, y ahí salen también algunos sectores más rurales ya ahí alejados. Pero eso nos da cuenta de cómo también se ha ido a su vez descentralizando las ciclovías dentro también de las capitales regionales, como en el caso de Rancagua en este caso. Así es, ahí vemos algunas en Machalí también, que es una comuna que es cercana. Y sí, efectivamente, porque además los alrededores en la sexta región son de una ruralidad que la bicicleta siempre se ha usado. Entonces tenemos que lograr ahí fomentar que no solo en la ruralidad, que en la ruralidad además existan condiciones seguras para andar en bicicleta, pero también en los centros de las ciudades, porque pasa que muchas ciudades hoy día tienen alto tráfico. Pensemos en Valdivia, por ejemplo, y eso ha ido generando más contaminación atmosférica y también atochamiento, y eso baja la calidad de vida de los habitantes de esos lugares. Ministra, antes de ir también cambiando de otros temas, porque también quería preguntarle sobre otras temáticas que tienen que ver con el quehacer del ministerio que usted encabeza. La sensación también a la hora de venir para acá, porque yo le contaba, salí de mi casa y me encontré con ese visor en los buses en cada uno. Dije, ¿será uno? No, eran todos los buses que tenían ese visor. Sí. ¿Qué sensación también le ha quedado el día de hoy, en este día sin auto? Sí, que efectivamente ese es como el mensaje, que efectivamente también uno a veces, si tiene la posibilidad de hacerlo, hay que caminar, usar la bicicleta, pero usar también el transporte público. Si a veces nos quejamos de que hoy hay en las horas peak, está muy... Sí, efectivamente, hay tramos del metro que a veces están saturados y todo, pero contamos con una red de conexión que es bastante importante en nuestra capital y que se ha ido ampliando y que también está en planificación otras vías. Entonces, a veces en lugares que pensamos nunca llegar en metro, hoy día nos estamos acercando. Maipú, por ejemplo, igual ha ayudado a descomprimir grandes comunas que costaba mucho llegar. El mismo tramo hasta La Reina, las nuevas, digamos, líneas de metro que están ahí, que acercan, digamos, bastante, y que a veces no las vemos tan llenas en algunos horarios y podrían estar más llenas.
Sí. Ministra, cambiemos un poquito de temas. Me quiero quedar también con elementos que están en la agenda de su ministerio y una de ellas tiene que ver con las ocupaciones irregulares, ilegales en terrenos fiscales y obviamente de qué manera se están llevando adelante las fiscalizaciones. Cómo se ha estado trabajando en aquello para que también demos un poquito de contexto porque no es poco lo que nos encontramos en ese ámbito y además en el contexto que hemos estado viviendo en nuestro país, obviamente se ha estado viendo bastante. Así es, bueno, nuestro ministerio tiene la misión de proteger, resguardar y administrar el suelo fiscal. Y la mayor parte del suelo fiscal se concentra en la macrozona norte. Estamos hablando de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, pero fundamentalmente a la región de Atacama. Y estas tres regiones, Tarapacá, incluyendo Tarapacá, presentan ocupaciones irregulares, ilegales, y que no se traducen necesariamente, y esto es importante aclararle a los auditores, en tomas, es decir, en asentamientos en que viven personas. Nos ha pasado, por ejemplo, que a mí me tocó encabezar un desalojo recién asumida el año pasado en un sector del Cerro Chuño en Arica, Cerro Chuño que ha sido ampliamente difundido como un foco de delincuencia, de narcotráfico, en fin, de inseguridad para la región de Arica y Parinacota. Y lo que nos encontramos ahí no eran asentamientos, sino más bien instalaciones precarias en que se estaban instalando bodegajes, almacenamiento de elementos ilegales, eran indicios. Entonces, efectivamente, Bienes Nacionales lo que tiene que hacer es actuar antes de que exista estas instalaciones precarias. Y muchas veces operamos por denuncia, no solo por fiscalización, porque obviamente no da el abasto tendríamos que tener un ¿no? ejército de fiscalizadores para todo el territorio nacional y actuamos no solo con las policías, con fiscalía, porque son delitos, con las delegaciones presidenciales, regionales y provinciales, y muchas veces lo que vemos, observamos en el territorio es que hay loteadores brujos, y es bueno como decírselo también a los auditores. Personas que demarcan los terrenos, sean privados, sean fiscales, y aparentemente no tienen dueño, pero sí tienen dueño, son de un privado, o son terreno fiscal o municipal, y lo ofrecen, lo venden. Entonces hay personas que caen en estas ofertas. Y después lo que pasa es que no van a poder inscribirlos en el conservador de bienes raíces, no van a poder tener el título de la propiedad. Y la primera señal de aquello es que demarcan esos terrenos. Y muchas veces nos hemos encontrado con aquello, actuamos antes de que siquiera puedan instalar un cerco perimetral. Hemos recuperado en el gobierno del presidente Boric más de 800 hectáreas de suelo fiscal, concentradas principalmente en la macrozona norte. Y esto tiene varios fines, o sea, efectivamente hay suelo fiscal que no puede ser todo destinado a vivienda, porque para vivienda el suelo tiene que cumplir con muchas características. Pero a veces el suelo fiscal que recuperamos ha servido, por ejemplo, para destinarlo a alguna institución de infraestructura, bodegaje, estacionamiento, en fin, de vehículos de emergencia. También lo hemos puesto a disposición justamente de organismos como CONAF u otros de emergencia, también de salud. Pero en otros casos hemos recuperado inmuebles, y esto quiere decir que son lugares que son digamos, está la construcción hecha, son edificios antiguos. Muchas veces patrimoniales. No necesariamente, pero que han sufrido deterioro y daño en el tiempo, y estos inmuebles son destinados, por ejemplo, hubo una casa que recuperamos en la sexta región, en Rancagua particularmente, y le dimos un permiso de uso gratuito a la Federación de Trabajadores de la Salud de allá. Así también lo hemos hecho en otras regiones, lo hemos destinado a CEFAM, a COSAM, en fin. Entonces, la idea es que lo que se recupere también no solo lo resguardemos, sino también le demos un buen uso. Y claro, siempre nos preguntan, ¿pero por qué no todo va a vivienda? Porque a veces hay suelos que están contaminados, que son suelos blandos, que no tienen las características, y además que los proyectos habitacionales, y ahora que hemos estado muy trabajando con el ministro Monte de la mano, hemos aprendido muchísimo de aquello, no pueden ser construidos en cualquier lugar. Tienen que ser proyectos que cuenten con ciertas condiciones de urbanización. De lo contrario hay que generarlas, y eso significa infraestructura de salud, infraestructura de educación. Conectividad, ¿no? Conectividad,
y no es llegar a instalar una vía. Entonces, por lo mismo, siempre decimos, cuando recuperamos, por supuesto que estamos orientados a destinarlo a proyectos sociales y comunitarios. Pero aquí lo más importante es enfrentar a los loteadores brujos, combatir también todas aquellas ocupaciones que son ilegales y que significan foco de delincuencia, básicamente. Ministra, para ya casi ir cerrando, me quiero quedar también con algo que estuvo marcando este mes de septiembre, particularmente lo que son las conmemoraciones en torno al golpe de Estado en nuestro país, y también lo que se ha estado trabajando en sitios de memoria. Durante este mes se inauguró el Camino de la Memoria en el Parque Estadio Nacional, también en lo que tiene que ver con el Irán 3037. Hablemos un poquito también de cuál es el balance que se hace terminando ya este mes de septiembre de lo que es la gestión en torno a los sitios de memoria. Sí, bueno, el presidente Gabriel Boric nos encomendó una tarea como ministerio y que fue recuperar sitios de memoria por todo el país. Y eso significaba aplicar distintas fórmulas, desde habilitarlo, recuperarlo y expropiar. Sí. En el caso de la Venda Sexy, Irán 3037 era un lugar simbólico, muy... que además fue parte como de la evidencia de la violencia sexual como tortura en Chile, no solo a mujeres, sino también a prisioneros políticos, y donde además se focalizó, concentró en estudiantes universitarios, principalmente quienes pasaron por ese lugar donde hay bastantes desaparecidos. Además, entonces era muy simbólico, hemos trabajado con la organización muy de la mano, nos hemos involucrado en el proceso. Yo diría que este ha sido un gobierno que en materia de recuperación de sitios de memoria hemos entendido cuál es la misión del Estado, y la recuperación de sitios de memoria es una forma de reparación. Sí. Lo hicimos con Lonquén, donde Lonquén fue de los primeros lugares donde lo que se conocía como los hornos de Lonquén, donde se encontraron evidencias que ahí se ejecutaba y se desaparecían personas en Chile en la dictadura. Y las personas, los familiares de Lonquén, tenían que caminar por lugares donde habían alambres de púa, pedir autorización, pero nunca tenían un acceso a ese lugar. Y lo que conseguimos en una intermediación con el privado, con el dueño del fondo ahí, fue justamente llegar a un acuerdo para poder tener las llaves de acceso y darle la posibilidad a esta familia. Entonces, por supuesto que todo eso nos enorgullece y es un balance positivo. Tenemos que avanzar más. Esto es una materia de Estado y por lo tanto nuestro gobierno va a avanzar todo lo que esté en sus manos en esta materia, pero es importante dejarlo como legado. La única manera de que los derechos humanos sean respetados también en el futuro es cómo instalamos las bases en el presente. Y que se recoja como una causa país, además, ¿no? Que eso también lo dejó bien patente el presidente en el acto que se desarrolló en el Palacio de la Moneda, en torno a tomárselo en serio a nivel político e incluso también a la hora de pensar en los recursos que se necesiten para ello. Así es muy importante. Bueno, el presidente el 11 de septiembre lo acompañamos justamente en una conversación privada con sobrevivientes de la Venda Sexy, y justamente ahí pudo recoger y escuchar las necesidades de esta organización, y lo mismo pasó con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos ejecutados políticos de Paine, que es donde presentan las más altas concentraciones de víctimas de la represión. Bueno, ministra, pudimos darnos vuelta por varios temas el día de hoy. Yo quiero agradecer como siempre la disposición que tienen para conversar con nosotros, y ya tendremos oportunidad de seguir tratando estos temas tan importantes para la ciudadanía. Gracias, ministra. Muy contenta de estar siempre en Radio USACH. Oiga, y nos vamos a ir ya que estábamos hablando del Día Nacional sin auto, hablando de la bicicleta, de las ciclovías, escuchando a Queen, Bicycle Race. Que tengan buen fin de semana, nos reencontramos. Chao.